eso tienen. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, primeramente, felicitar a todos los que trabajan, a todos los que trabajan y estudian. Créanme que el esfuerzo que están haciendo es un esfuerzo que va a ser recompensado. Se los aseguro que va a ser recompensado. Todo eso cuando no saben cómo meter su materia porque choca con su trabajo y no saben qué hacer y meter y no meter. Toda esa angustia que sienten y que alguna vez por el trabajo tienen que perder una materia, les aseguro 100% que cuando termine todo esto, son 6 años, se van a sentir muy bien. Porque cuando cuesta es más bonito, se siente mejor que cuando no cuesta. Y aquellos que no estudian, no trabajan, solo vienen a estudiar, les animo a ser mejor de lo mejor. Y los vagos, bueno, pues los vagos no tienen que egresar, ¿no? Porque si no, no van a poder manejar bien los pacientes. Bueno. ¿Cómo pasa? Sí, creo que sí. No, con el mismo problema de la productividad. Puede ser en otra computadora. Mejor vamos a sacar el puntero. Bueno, el dengue tiene características importantes en la salud de los pacientes. Si bien es una enfermedad tropical que depende de la aparición de un mosquito infectado con el virus del dengue, transportado por el Aedes aegypti, ¿no? Y que tiene sus épocas, que son de enero, diciembre, enero, febrero, marzo, y que realmente provocan serios catástrofes cuando el paciente se complica. En el mundo hay enfermedades que se llaman las enfermedades desatendidas. Dentro de las enfermedades desatendidas tenemos, por ejemplo, la rabia humana por perros, peste, malaria, tétanos, sífilis. Tenemos enfermedades que son a nivel mundial desatendidas, no relevantes para el primer mundo, pero muy catastróficas para nuestro país y que causan serios problemas de salud. Si nosotros queremos derrotar al dengue, al chikungunya, al Zika, que sus niveles de prevalencia han disminuido sustancialmente, pero el dengue se mantiene en tiempo, nosotros necesitamos resolver las determinantes de la salud, que seguramente la han visto en salud pública. Esas determinantes de salud son las que nos van a guiar hacia obtener la salud que nosotros necesitamos en nuestros pacientes en el momento de encarar un brote endémico, un brote de enfermedades, como por ejemplo la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y el sistema sanitario. Y podemos ver que en este texto de la OMS, el estilo de vida se lleva la mayor parte de la torta para los problemas de salud. Denme un ejemplo de cómo afecta la biología humana a la determinante de la salud. Cómo afecta la biología humana en el contexto que determine tu salud. Cómo afecta el medio ambiente, cómo afecta el estilo de vida, cómo afecta el sistema de salud que tenemos. ¿Alguien tiene alguna idea? Sobre el medio ambiente, directamente
cubana va a determinar enfermedades tipo dengue o enfermedades tipo malaria, fiebre amarilla, arbovirosis. Correcto. Por ejemplo, en La Paz no hay dengue. En Oruro tampoco. En Potosí ni saben qué es dengue. ¿No? Pero si nosotros hablamos de cáncer gástrico, enfermedades gastrointestinales a nivel de La Paz, Sucre, Cochabamba, Oruro, Potosí, nosotros vamos a conseguir gran cantidad de incidencia elevada de enfermedades del tracto digestivo, que nosotros en Santa Cruz no lo tenemos. Estamos empezando a hablar de cáncer gástrico, por ejemplo. Si ustedes quieren tratarse de cáncer gástrico, el mejor lugar es La Paz. Tienen tecnología de punta para tratar problemas gástricos. Y tiene que ver con cómo se alimentan allá. ¿Qué gustar el condimento, el trago, el cigarro, para que caliente el cuerpo? Y eso me hace recuerdo a que en Japón también está la tecnología de enfermedades gastrointestinales muy elevado y vean qué comen. Pero acá tenemos un problema tropical de mosquitos. Y este mosquito es diferente a los demás mosquitos. Es un mosquito urbano. Es un mosquito que deposita sus huevos en reservorios que están con agua limpia. Y los huevos que lo ponen a 3 milímetros por encima de la línea de agua alrededor de los contenedores. Ustedes cuando vayan a su casa y si tienen un florero, un frasco que está con agua unos 3 días, vean los bordes del nivel del agua, cómo están los huevitos ahí y cómo ya están larvas nadando dentro. Porque los huevitos necesitan la humedad del agua, que están encima del agua, para poder eclosionar. No es un mosquito que pueda crecer en el río, no es un mosquito que pueda desarrollarse en agua sucia, necesita agua limpia. Y por eso es un mosquito urbano. No es un mosquito que vuele muchas distancias. Lo máximo que vuela es de una casa a otra casa. No vuela más. En consecuencia, ¿cuán importante es el sistema sanitario y la educación sanitaria en nuestras casas? Si yo tengo una buena educación sanitaria que me enseñen desde el colegio a limpiar mi sitio donde yo vivo, seguramente en el futuro estas enfermedades van a ser enfermedades olvidadas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi casa toda limpia, sin llantas botadas, sin frascos con agua, sin floreros sucios, sin basura, pero mi vecino de al lado puede tener todo desordenado su casa. Yo tengo mi casa, tengo mi terraza y empiezo a mirar yo las casas de los vecinos. Porque si mi vecino tiene su casa lleno de basura, cualquier cosa, cualquier mosquito con dengue que quiera afectarme a mí, lo va a hacer. Yo me subo a mi terraza y empiezo a vigilar cómo están. Y si veo que están sucios, con basura, guardándose sus llantas de colección, no sé para qué, yo escribo en el grupo del barrio, ¿no? Por favor, ya saben que soy el doctor. Por favor, he visto que tienen sus casas, límpienlo, hay niños, tienen hijos. Y empieza la charla de los vecinos, como siempre en los grupos, ¿no? Sí, deben limpiar. ¿Cuán importante es esto de la determinante de salud? Ahora, si yo acá tengo un centro de salud que está cerca de mi casa, donde yo puedo acudir y recibir atención médica, ¿qué pasa con las comunidades alejadas que tienen niños menores de 5 años, recién nacidos, y no tienen un centro de salud donde ser atendidos? Entonces, ¿cuán importante es construir un sistema sanitario? Pero no depende
de construir por construir. Uno tiene que hacer una proyección de dónde va a construir. Y para construir debe pensar no solamente en la infraestructura, debe pensar también en el camino. ¿Cómo va a llegar a ese centro de salud esa población? Entonces el sistema sanitario sí o sí influye en la salud. Lo que pasó en el hospital japonés y lo que pasó en el hospital de la villa. En la villa le pegaron a un colega, ¿no? Un amigo, lo conozco. Y en el hospital japonés recientemente patearon las puertas de la emergencia. Familia desesperada porque atiendan a su familiar. Pero imagínense si hubiera habido un salubrista, un especialista en salud pública, un magíster en salud pública, que hace 5 años le hubiera dicho al gobernador Costas: en 5 años no va a bastar estos 2 hospitales estatales para toda la ciudad. Señor gobernador Costas, construyamos un nuevo hospital, no en Montero, porque Montero es otra realidad, es grande igual Montero. No, aquí en Santa Cruz, en la zona sur, porque la zona sur no tiene hospital de tercer nivel, ¿verdad? En la zona sur, construyamos uno de tercer nivel que pueda abarcar esa zona. Entonces, alguien debió haberle dicho al gobernador Costas cuando había el IDH, pero no hubo quien le diga, porque el gobernador Costas es empresario. Él sabe generar empleo, plata, todo eso, pero no sabe de eso. Entonces ustedes son los que tienen que mirar la enfermedad desde el punto de origen. No desde, hay que hacer campaña de fumigar, ya vamos a fumigar, todos a fumigar en las casas, ¿no? El mosquito está volando, viene el humo, se marea, se cae y otra vez vuelve a pararse otra vez. La fumigación, y hace un mes que di la misma clase en otra universidad, en el Up to Date, no sé si conocen el Up to Date, es una plataforma de estudio de enfermedades, pero que está actualizado por día, no sirve. Mira, para que lo sepan, y pueden discutir con el doctor, el epidemiólogo, entonces, ¿sirve fumigar? Yo digo que no sirve para nada. Lo que sí sirve es eliminar los criaderos de mosquitos. Lo que sí sirve es hacer pruebas entomológicas. ¿Quién me dice que es una prueba entomológica? Porque Salud Pública ya llevaron en el 2.º año. No sé si sigue el doctor Harold Cordero. ¿Sigue? Sí. Les voy a explicar lo que es una prueba entomológica. Supongamos que, hoy con mis alumnos vamos a hacer pruebas entomológicas a todo el barrio El Quioto. Entonces nos vamos los 177 que tengo en mi lista, y nos vamos con nuestras mochilitas, nos compramos una pipeta Pasteur y un contenedor y le decimos al presidente del barrio que nos dejen entrar a su casa. Entramos, tomamos una muestra de 1000 casas, tomamos una muestra de 100 casas, de diferentes lugares. Vamos a entrar a 100 casas, la mujer acompañada de otra persona y los varones solos. Entramos a la casa, buscamos si hay algún reservorio de basura, algo que contenga agua, vemos si hay larvas, aspiramos, metemos el contenedor, nos vamos. 100 muestras de larvas. Nos vamos con nuestras 100 muestras de muestras, nos vamos a Cenetrón. Esto es del barrio El Quioto. Analícelo. Y ellos nos dan un índice de infestación de esas larvas, cuántas están infectadas con el dengue. Nos dice, las muestras en el 80% tienen dengue. En el 40% tienen dengue. Entonces este índice de infestación deberíamos hacerlo a nivel Santa Cruz. Y así nosotros sacamos
qué barrios, qué zonas son las más infestadas por el mosquito del dengue. ¿Y qué haríamos ahí? Destrucción de criadero de mosquitos. En esos barrios, obligatorio. Pero, aquí, minga vamos a hacer. Todos hacen minga. Algunos no hacen, otros hacen. Pero la forma correcta de hacer la salud pública respecto a las determinantes de salud es atacar al origen de todo, no solamente hacer parches. ¿Ok? Ahora, bueno, del estilo de vida ya toca. En 1997 la Organización Mundial de la Salud lanzó esta clasificación. Dengue era fiebre del dengue, 1, 2, fiebre hemorrágica del dengue, y 3, síndrome de shock por dengue. Clasificación de 1997. Yo me acuerdo todavía de esta clasificación. Pero cambió todo en 2009. En 2009 salió el dengue sin signos de alarma, el dengue con signos de alarma y el dengue grave. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos clasificaciones? Fiebre del dengue, fiebre hemorrágica, fiebre shock por dengue. Dengue sin signos, dengue con signos y dengue grave. La diferencia está en que ahora sí nosotros tenemos que hacer quedar en nuestro hospital a un paciente que tiene signos de alarma. Porque en la otra clasificación no había forma de determinar cuál se queda y cuál se va a la casa. Entonces, pues ahora que ya tenemos signos de alarma, pues estos de acá se manejan en el hospital. Y este de acá se maneja de forma ambulatoria en la casa, en el domicilio. ¿Ok? Por esa razón la Organización Mundial de la Salud cambió la clasificación. Y tiene mucha razón en hacerlo, porque a veces llegaba el paciente con síntomas de dengue y lo mandamos a la casa. Pero algunos ya tienen signos de alarma y lo mandamos a la casa y volvían peor. Y hasta algunos se morían en su casa. Porque lo que llaman la fase febril del dengue, el paciente está con fiebre, 38, 39, fiebre, hombre rojo, completamente con su fiebre y dolor de hueso, dolor de músculo. Pero pasan 7 días y el paciente ya no tiene nada. Pero no sabe que se siente con la panza hinchada, que le duele la panza. No sabe que empieza a salir lesiones en la encía y sangra su encía y no sabe por qué. Y bueno, se va a trabajar así y continúa su vida así hasta que un día ya no puede levantarse. Fue al baño y hizo caca y salió todo con sangre llena. Y está desangrándose por dentro y ahí ya empieza a decaerse más y ya vuelve al hospital todo mal. Para esto es esto, para clasificar cuáles se quedan, cuáles se van. Es una enfermedad sistémica dinámica, amplio espectro clínico que incluye varias formas de manifestaciones, severas y no severas. Su periodo de incubación es de 7 días. Y después del periodo de incubación de la enfermedad, comienza abruptamente y es seguida de 3 fases, ¿no? Esto no. La etiología multifactorial de la trombocitopenia en el dengue incluye supresión de megacariocitos de la médula ósea en etapa temprana, destrucción periférica de las plaquetas debido a lisis mediada por anticuerpos, el aumento de consumo de plaquetas debido a la herencia endotelial dañada y lisis posterior. Ahora me preguntan, ¿por qué sangran los pacientes en el dengue? Y en realidad, antes de preguntarles, antes de iniciar la siguiente diapositiva, hay que preguntarles por qué sangran los pacientes. Les voy a explicar, según lo que dice acá, por qué. Entonces es una enfermedad mundial que afecta a muchos países tropicales y su mortalidad y letalidad es alta. Por eso es preocupante. No porque sea
igual al Zika o al chikungunya, sino porque la letalidad del dengue en los pacientes que complican es muy alta. Y empezamos acá. En sepsis habíamos visto que los pacientes tienen aumento en la permeabilidad capilar por inflamación, ¿verdad? En el dengue ocurre prácticamente lo mismo. Si bien en el paso 1 el mosquito está en la piel, pica y automáticamente los virus infectan a los macrófagos, células dendríticas del Langerhans, y migran a los ganglios linfáticos. Es el primer paso. Tenemos ganglios linfáticos inguinales, axilares, submaxilares, y cuando algo nos afecta, los ganglios empiezan a doler. Por ejemplo, cuando duele una muela, automáticamente los ganglios submaxilares empiezan a doler. Cuando tenemos una herida en los pies, los ganglios inguinales también empiezan a doler. Y en esto es un dolor generalizado de todos los ganglios. ¿Por qué? Los virus están en los macrófagos. Ya en el torrente sanguíneo, o sea, en este vaso de acá, que tiene sus células endoteliales planas con su núcleo central, los complejos formados entre el virus y la hemoglobina no neutralizante de infecciones previas por serotipos infectan a los macrófagos y neutrófilos, y estos van infectados en cadena por todo el cuerpo. El virus del dengue infecta a los macrófagos y neutrófilos. Las células infectadas comienzan a liberar viriones, proteínas no estructurales, especialmente NC1, y citocinas proinflamatorias. Y las citocinas proinflamatorias son las que aumentan la permeabilidad capilar, son las que destruyen la membrana capilar. Son esas citocinas, como la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, son esas citocinas que promueven la destrucción del endotelio. Por ende, provocan aumento de la permeabilidad. Y por ende es salida de líquido hacia terceros espacios, como ocurría en sepsis. Lo mismo ocurre acá. Y aparte, hay liberación de proteínas no estructurales, como el NC1. Hoy en día hay 3 pruebas que te hacen cuando pides una prueba para dengue. Pides IgM, IgG y NC1. Las 3 pueden confirmar si hay dengue o no. Porque en esta etapa de célula infectada se comienza a liberar proteínas NC1. IgM como enfermedad activa, IgG como enfermedad que está pasando, que está culminando y que prácticamente es la memoria de la enfermedad. ¿Qué más ocurre a nivel del vaso? Entonces, empieza a haber fuga de plasma. Estamos aquí en el 4. ¿No? Infecta directamente a estas células endoteliales, provocando la ruptura de las células endoteliales. Las citocinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral y las interleucinas, actúan en las células endoteliales, aumentando la permeabilidad de esas células endoteliales. Entonces, ¿qué pasa si el endotelio vascular se destruye, se rompe? ¿Hay salida de líquido a tercer espacio? ¿Y cuáles serían los síntomas del paciente que tuviera ese cuadro? Edema. Bien, ¿dónde? ¿Dónde?
¿Dónde? Dos lugares importantes para mí. Yo sé que a ustedes les gusta mucho por semio los edemas, ¿no? Lo de positivo, fobia positiva. Yo sé que a ustedes les gusta eso. Pero a mí más me gusta que entiendan que la pérdida de plasma, la fuga capilar, el secuestro de líquido es a nivel abdominal y a nivel pulmonar, o sea, en la pleura. Eso se llama derrame pleural. Y a nivel de cavidad, eso se llama líquido ascítico, entre comillas. Nosotros le vamos a llamar presencia de líquido en cavidad, en correderas parietocólicas, en Morrison, espacio de Morrison, y también en el fondo de saco de Douglas. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda el fondo de saco de Douglas? En el oído. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya, bien. Entonces, cuando un paciente con dengue dice que le duele la panza, porque el paciente dice, doctor, me duele el epigastro, siento el hipocondrio derecho. No dice eso el paciente. Doctor, me duele la barriga, me duele acá, fuerte. Tú le tocas y medio que le duele, a la palpación superficial no le duele, a la profunda sí le duele un poco. Pero eso es por el líquido que está irritando el peritoneo, está aumentándole el tamaño y le está lastimando el aumento del dolor. No es lo mismo que un dolor agudo por una apendicitis o una colecistitis. Ese dolor agudo es bien localizado. Murphy positivo, Robson positivo, Bloomfield positivo, SOAT positivo, todas las que tienen para apéndice, ¿no? Para diagnosticar. No soy cirujano, pero sé todas esas también. Entonces, las proteínas NC1 se unen a las células endoteliales, a estas de acá, porque estamos en el 6, acá, y desencadenan una disfunción del glucocálix. El glucocálix es lo que está presente en la matriz de la célula endotelial. Y culmina con la pérdida de su integridad, o sea, se rompe toda la pared de la endotelio. El dengue en el 7, acá, infecta a los mastocitos y liberan triptasas, alterando las uniones y bradicinas, provocando su erupción. Provoca la erupción. ¿Y se acuerdan que los pacientes con dengue en una etapa tienen picazón por todo el cuerpo? Sí. Esta picazón y este color rojo que tenemos en la piel cuando pasamos el dengue es dada por los mastocitos, que son células que tienen que ver con las reacciones térmicas, alérgicas de la piel igual, ¿ya? Y esto es generalizado en todo el cuerpo. Dicen que ya me estoy sanando del dengue, y se me está picando, todo empieza a picar. ¿A quién le pasó eso? Que haya tenido dengue. ¿No? Ocurre. A mí no me ha pasado, pero a todo el que le ha dado dengue sabe. El dengue induce a secreción de interleucina 1 por las plaquetas, lo que lleva a liberación de un potente vasodilatador, como el óxido nítrico. Provoca vasodilatadores. O sea, imagínense, hay ruptura del endotelio, hay fuga de plasma y ahora hay vasodilatación. Si hay vasodilatación, hay fuga de plasma, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Va a disminuir. Va a haber una caída de la presión arterial. Y si cae la presión arterial, mi centro cardiorrespiratorio va a intentar resolver ese problema aumentando la frecuencia cardíaca para tratar de complementar ese volumen sistólico y tratar de aumentar y llegar al gasto corriente, al gasto cardíaco normal. Si no lo hace,
va a haber hipoperfusión y tu paciente se va a desmayar. Entonces, ya hay vasodilatación, ya hay ruptura del endotelio, hay fuga de plasma. A esto se suma otro problema más, que el dengue infecta a las células madre, células del estroma hematopoyético de los megacariocitos en las médula ósea, reduciendo la producción de plaquetas en la médula ósea. O sea, ya estamos para el problema, ¿no? O sea, que aparte de todo esto, no se va a producir ya plaquetas, porque los virus del dengue han entrado a la médula ósea, ha infectado a las células madre, y con esto hay reducción de plaquetas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay tapón plaquetario. Ya las plaquetas no van a funcionar en este sentido. Ese es el número 10. Las células endoteliales infectadas con plaquetas marcadas con dengue abandonan su proceso de rodadura porque ellos vienen, ¿dónde está el 10? Acá. Vienen y hacen su tapón, provocando su destrucción a nivel del hígado. O sea, que las plaquetas también se mueren por infección del virus del dengue. Estamos diciendo que las plaquetas mueren y que también ya no se producen más plaquetas. O sea, dos problemas. En el 11 el virus infecta directamente a las plaquetas activándolas, provocando su apoptosis. Los complejos inmunomediados entre anticuerpos y el virus o NS1 reaccionan de forma cruzada con los antígenos plaquetarios de superficie, induciendo su destrucción. O sea, es una cadena completa de destrucción de las plaquetas y del endotelio vascular. Entonces, ¿qué pasa en esa etapa que se llama crítica? Porque la primera fase del dengue es la fase bonita, donde están todos los pacientes, el 80% de los pacientes, la fase febril. Todos solo pasan esa fase y después se resuelve todo el problema. Pero el 20% entra a fase crítica, donde hay destrucción del endotelio y aparte hay destrucción de plaquetas. Y aparte no se producen las plaquetas, porque las células madre están dañadas por infección del virus del dengue. En consecuencia, estas tres fases son las más importantes que ustedes deben conocer. La fase febril, que es caracterizada, que dura entre 2 a 7 días, fiebre alta, enrojecimiento facial, erupción cutánea, dolor corporal, mialgias, artralgias, dolor de cabeza, manifestaciones hemorrágicas leves, petequias, mucosas, hemorragias. ¿Cuál es el desafío de la fase inicial? Deshidratación. Deshidratación. Dígame a alguien una complicación de la deshidratación. Ya les dije que se enfoquen en falla de órgano. Díganme una falla del cuerpo por deshidratación. Levante la mano. Como en asamblea. Compañero, levante la mano. Y en caso de que esa deshidratación puede ser un shock hipovolémico, también es un volumen intramuscular. Puede haber shock hipovolémico. Shock hipovolémico interpretado por disminución del volumen sistólico, porque el BI tiene que cargarse y el BI tiene que expulsar. Si no se carga el BI porque no hay líquido por deshidratación, va a mandar un volumen menor y el corazón va a tener que recibir una llamada de atención y va a tener que latir más rápido, ¿no? Y en consecuencia el gasto cardíaco va a disminuir. Bien, otra cosa. Bien, ¿por qué? Porque por la hipovolemia y por el Bien, el riñón funciona a presión. Acuérdense siempre de esa palabra. Si el aparato yuxtaglomerular, voy a hablar de flora. Si el aparato yuxtaglomerular no tiene nivel de presión, no funciona.
tarde o temprano se va a necrosar, eso se llama necrosis tubular aguda, y no va a orinar el paciente. Y si no orina, no se elimina urea, creatinina, lo más importante, potasio, no se elimina sodio, y si hay sal dentro del cuerpo, va a haber más agua, más edema, ¿verdad? Y si hay más potasio, va a haber hipercalemia. Y si hay hipercalemia, va a haber arritmia. Es causa de muerte. Por eso los pacientes con insuficiencia renal se mueren. No se mueren por la insuficiencia renal, se mueren porque han aumentado el potasio en su cuerpo y ese potasio ha hecho que haya hipercalemia y esa hipercalemia provocó una arritmia y esa arritmia ha hecho causa de paro. Esa es la causa de muerte al final. Entonces, un desafío es la deshidratación. ¿Qué tienes que hacer? Si el paciente llega bonito, doctor, estoy con dolor de cuerpo, estoy mal, me da fiebre, pues tienes que hacerle un plan de hidratación. Tienes que darle sueros de rehidratación oral. Tienes que calcular cuánto de líquido tiene que recibir al día. ¿Cuánto? A las mujeres no les gusta que les pregunten sus pesos. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto? 95. 95. La cantidad de líquido que debes tomar al día es de 30 ml por kilogramo de peso. 30 por 95. ¿Por qué me están diciendo mal los números? 2850. Puedo cerrarlo en 3 litros. ¿Ya? Entonces, cuando tu paciente venga a consulta, tú debes hacerle un plan de hidratación, depende del peso del paciente, de 3 litros de agua. Mejor si es sueros de rehidratación. Ahora ya hay saborizados, hay de marcas también, pero como los de laboratorio no me regalan ni la pijama, no voy a decir las marcas. Le dicen que se compre un suero bueno, no el que te venden de 50 centavos en el que da el gobierno, sino un buen suero de rehidratación y le aplican su régimen de 3 litros día y lo hacen volver, no que se vaya y se pierda. ¿Por qué? Porque deben verificar cómo están sus plaquetas mañana o en 2 días, dependiendo cómo lo ven al paciente. Deben ver que las plaquetas se mantengan en su mismo nivel o están bajando. Si están bajando, tienes que tenerlos cerca al paciente. Les voy a hablar económicamente hablando qué significa eso. Si tú salvas a ese paciente que no se complique y lo tratas bien, con amor, no que ni le miras la cara cuando lo atiendes, ese paciente va a volver. Para los médicos generales la consulta vale 100 bolivianos. Si viene con sus demás familiares, unos 400 bolivianos de un solo paciente. Para los especialistas son 500 bolivianos a 1000 bolivianos por la consulta. Imagínense si pierden un solo paciente. Porque un paciente trae otro, así es. No te dejan en paz. Por eso ya no hago consulta. Porque todo el tiempo están llamando. Entonces, mejor atender bien al paciente y ese paciente va a volver cuando tenga otro problema, porque la gente siempre se va a enfermar. Entonces, si vos sos un médico o han visto médicos que ni miran la cara a los pacientes, esos médicos son pobres. Son pobres, no tienen paciente. Pero aquel que atiende bien, sí o sí el paciente vuelve. Doctor, ¿y dónde atiende usted en particular? Bueno, entonces, ¿puedes usar antipiréticos? Sí. No AINES, ¿no? Pero sí puedes usar paracetamol en dosis de 1 gramo cada 8 horas para alumnos digo para mayores. Y puedes usar dipirona en casos de mucho dolor, ¿no? Que es el medicamento que se usa. Fase crítica. Puede haber hemorragias
hepatomegalia dolorosa, puede haber leucopenia progresiva, por lo general dura entre 24 a 48 horas, comienza cerca de la disminución de la fiebre, trombocitopenia, fuga de plasma con derrame pleural, ascitis y aumento del hematocrito progresivo. Aquí les voy a contar lo siguiente. El año pasado me llamaron a una auditoría, porque a veces convocan a diferentes médicos, que a usted igual lo van a convocar, para buscar la imparcialidad de los casos contra otros colegas, un proceso contra un colega de la banca privada. Y bueno, lo llamemos a ese doctor que a veces sale en la tele, debe saber. Y bueno, llegó la carta. Ay, perdí tiempo. Bueno, vamos a ir a escuchar. Y fui. Era el caso de un niñito de 2 años que llegó a la consulta con fiebre. Los niños siempre llegan con fiebre. A veces es una fiebre cualquier cosa, un resfrío, lo que sea, pero siempre llegan con fiebre. Llega con fiebre y el médico acostumbrado a que los niños lleguen con fiebre, le da paracetamol, le colocan un antipirético, lo bañan, lo atienden. Le dice a la familia que no se preocupe, que es una fiebre que ya pasó, que puede ir a la casa, cualquier cosa que vuelve. Y efectivamente el bebé volvió a la madrugada porque hizo 40 grados y volvió otra vez. Y ahí le dice el médico, bueno, le vamos a tomar un laboratorio, no se preocupe, le volvieron a colocar una hidratación, le volvieron a colocar antipirético, bajó la fiebre y a las 11 de la mañana ya se estaba yendo a su casa de nuevo. Pero esta vez ya le tomaron muestra del laboratorio. Como siempre el médico dice, vuelva y vuelve otra vez a tener fiebre muy alta. Como no tuvo ese día, porque ya pasó la fase febril, ya no vino el paracetamol. Pero esta parte de los familiares no conocen, la gente no conoce esta parte. Pero como no tuvo fiebre, ya no vino más. Y el médico, como tiene harto paciente, tampoco se preguntó a ver cómo habrán salido los laboratorios de ese bebé. Pero cuando sale el hematocrito de ese bebé, las plaquetas todavía estaban normales, salió de 82 de normal. ¿Cuánto es el hematocrito normal? 35 a 40, a 42. Salió 82. Estaba hemoconcentrada esa sangre, prácticamente sin plasma. Estaba deshidratado ese bebé. Tenía fuga de plasma, el bebé volvió con líquido en su cavidad, volvió respirando mal por el derrame pleural. El bebé falleció. Cuando hicieron pruebas para ADN salió positivo, entró a ventilación mecánica y las plaquetas se empezaron a bajar, empezó a sangrar tendentes posibles con sangre. Como le pusieron el tubo al bebé, al momento de intubar salió sangre y la familia estaba completamente alborotada porque el momento de intubar a un bebé no es como intubar a un mayor. ¿Quiénes estuvieron en la intubación conmigo? Vamos a pasar bomba, ¿no? Al momento de intubar, en adultos no están los familiares, los sacamos afuera. Pero cuando intubas a un bebé, está al lado de la mamá. Cuando metieron el tubo, ¿y la mamá qué piensa? Cuando el tubo me lo lastimaba, ¿sí? No es, la boca es bien vascularizada, la nariz también, sano. Los bebés saben. Yo intubaba a un bebé, una madrugada de esas que no quiero recordar. Me dicen, doctor, el pediatra no puede intubar a un bebé gordito de 6 kilos ha nacido, no puede intubarlo. Ayúdele, por favor. ¿A quién me llama? Yo no soy pediatra, ni soy neonatólogo, ni nada, yo soy intensivista de adultos. Pero como ya me llamó, ya me involucró, dicen. Claro, porque ya ella va a declarar, lo llamé al doctor de terapia, ¿no? Y como creen que estos son los más capos que vengan, ¿no? No, pues ya me involucró, y que muera un niño no es lo mismo que muera un abuelito. Muere un niño y es alboroto total. Y fui, y de verdad el niño era cortito. La pediatra no podía, al final lo intubamos con una buggy, como un catéter, que se le mete fácil, y sobre ahí se calza el tubo y entra. Y ya estaba intubado y entró a su... Yo me escapé ese rato. Porque la familia me iba a reconocer, ¿no? Ha habido un doctor más. Todavía no murió el niño. No, también problema.
Pero de ahí le dije a esa dicen que no me vuelva a llamar si no me corresponde. Si no, me tengo un problema. Igual ustedes por salvadores, hay que saber dónde meterse también. No es nomás meterse así, meten en problemas. Bueno, entonces el niño murió y en la auditoría se vio ese pequeño detalle que les cuento ahora. Y tengo otro más. De un cirujano, los que van a ser cirujanos, operen con laboratorios actuales. Una niña, familiar de una periodista de la tele, muy querida ella, que se llama Anabel Angus. Estaba en una clínica privada donde yo trabajo. Es una clínica top, digamos. Se cree que es top. Y la chica que tenía 19 años, recién había salido del colegio, dijo que se iba a estudiar a Alemania, iba a estudiar escritora, iba a ser, y artes contemporáneos, algo así. Que su pasaje ya estaba comprado y que le detectaron que la vesícula tenía piedra y que le iban a operar. Bueno, la operaron. Y cuando la operaron, salió de quirófano y me la pasaron a terapia intensiva para cuidarla por 24 horas. Pero no salen a terapia intensiva los pacientes operados de la vesícula, salen a sala y normal, ¿no? Este cirujano algo hizo. ¿Qué pasó, doctor? Dígame la verdad. Porque no era para muy interesante, no, dígame qué pasó así. Cuéntame. Al momento de sacar la vesícula del lecho quirúrgico, se saca. Cuando estaba sacando dice que sangraba todo el tiempo. Al despegar del hígado, ¿no? Porque tiene su fosa de la vesícula. ¿Cuál es la anatomía? La vesícula biliar. Estaba sacando la vesícula hasta que salió, pero cada cosa que cortaba sangraba, chorreaba. Tuvimos que limpiar, absorber, y al final sacamos. Ya, doctor, gracias. Miramos laboratorio. Hemoglobina, hematocrito, ya, plaquetas. Quiero ahorita, a la de la otra, ahorita quiero ser. Entró con hemoglobina de 11. Las mujeres siempre tienen 11 de hemoglobina. De hace una semana es el laboratorio. Hemoglobina de 4. Hematocritos de 16. Y las plaquetas estaban en 40.000. ¿Cuánto es lo normal de plaquetas? 150.000. Entonces, ¿ya qué pasó aquí? Algo está mal, estos laboratorios no son iguales. ¿Tuviste fiebre? Le digo, sí tuve. Un cólico biliar no es fiebre, a menos que haya tenido colecistitis, ¿no? Era coleritiasis el diagnóstico, no era colecistitis. ¿Tuviste fiebre? Sí, hace 2 días tuve fiebre. Y estos 2 últimos días no tuve fiebre, pero todavía sentía malestar. Pasó esto. Y cuando les explico a la familia que la paciente está mal, que necesito transfusión, que necesito que vuelva el cirujano, le explico a la familia, ya se alteraron ellos. ¿Qué pasó? Van a hablar con el cirujano, pero necesito que me traigan sangre. Fueron, pagaron la sangre. Yo empecé a hacer transfusión masiva, ¿sí? No es cuando pasaba un paquetito de sangre. Abría aquí y haces transfusión en 2 lados para que vaya cargando la sangre. Y el plasma y las plaquetas y todo. Entonces el cirujano viene y me dice, ¿estará sangrando? Me dice, sí, ya me dio una ecografía. Le hacemos la eco y estaba lleno. En la ecografía no te dice si es sangre o es agua. Simplemente dicen que debe ser líquido de lo que hemos lavado, que no sé qué. No, doctor. La clínica acá es de shock. ¿Cómo me di cuenta? La presión 90-60, pero la frecuencia cardíaca estaba en 112. No tendría por qué ser así. Ya pálida un poco la chica, pero hablaba bien, decía, sí, me contó, me voy a ir así, tengo mis pasajes, ya tengo mi visa y todo, ya me estaba contando todo, ¿no? Y ya después llega toda la familia, ya llega. Anabel Angus, sí. Soy Anabel Angus. Solamente me conoces por la televisión, no veo televisión. Vale, disculpad, no veo televisión nacional, solo veo Disney Plus, Netflix. Es que a veces llegan así, ¿no? Soy tal vez.
varias veces me dicen, yo soy fiscal departamental, cualquier cosa podemos ayudarnos, no sé qué. Y yo, sí. La última vez, hace 2 días, me dijeron, vos no sabés quién soy yo. Yo le miré y le dije, vos no sabés quién soy yo. Porque no podés tratar de intimidar al médico, porque no sabes con quién te vas a topar. Pues, ¿no? Ustedes también tienen que ser así, no hablar de esa forma. Si no, ¿no? Por eso en mi terapia yo tengo una política que el que entra, si no saluda, yo no le hablo. Y a veces entran los ciudadanos, ¿cuál es el paciente? Dígame. Y sus recién van, doctor, en la cama 5. Así yo estoy mirando y no me saludó, sentó. Me voy para el otro lado. ¿Quién es el médico de turno aquí? Que venga. Y viene el paciente, doctor, ¿qué está llamando el señor? Que venga y me llame. Venga a la casa. Pero le voy a decir eso. Y digo, que venga a la casa. Porque no puede ser. Ahora, si él entra y dice, oh, doctor, ¿cómo está? Buen día. Mire, soy el médico de esa paciente. Quisiera saber cómo está. Oh, pues, venga, charlemos. Este paciente está así, doctor, le estamos haciendo esto, estamos haciendo otro. Entonces, la educación siempre abre puertas. Fase de recuperación, reabsorción gradual de líquidos, mejora el bienestar general, apetito diverso y seducción, y prurito generalizado, que es ese prurito que hay al finalizar. ¿Cuáles son los retos en la fase crítica? Lo que dijo su compañero. ¿Lo dijiste aquí o lo dijiste porque shock hipovolémico, shock cardiogénico, acidosis metabólica por la deshidratación, coagulación intravascular diseminada, peligros grandes y preguntas de examen. En la fase de recuperación, sobrecarga de líquidos, si se han infundido líquidos en exceso, y pulmonar, edema, insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, como le hemos dado harto líquido al paciente, hay una reacomodación de líquidos y el paciente empieza a orinar y a sacar todo el exceso de líquido que le han dado. ¿Han visto los pacientes en los hospitales que a veces está hinchado su mano? A veces su cara igual está hinchada. Todo paciente que ingresa al hospital se le hace una rehidratación. ¿Por qué? Porque creemos que ese paciente no estaba comiendo, no estaba tomando agua y estaba en completa deshidratación, ya sea la patología que fuere, porque el paciente llega mal, con las mucosas secas, con la lengua seca, entonces se le hace una rehidratación. Y a veces nos pasamos con los líquidos, hacemos una sobrecarga y se empieza a notar en las manos, en la cara, ¿no? Y cuando ya pasa la patología, pasa la infección, pasa todo el riesgo, el cuerpo es tan sabio que empieza a reacomodar los líquidos y activa el riñón haciendo que se elimine más agua. Y hay una polura fisiológica, se llama. Y empiezan a orinar los pacientes con mayor cantidad. Y a veces uno se asusta y no sabe qué es. Nada más el cuerpo está reacomodando los líquidos porque ya todo volvió a la normalidad. Y suele pasar. ¿Ya? Entonces tenemos las fases. Aquí están los días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temperatura alta, que en la fase crítica baja. Tenemos un hematocrito que en la fase crítica asciende y disminuye en la fase de recuperación. Tenemos una proteína no estructural que en fase febril se ve alta, juntamente con el PCR, el ARN viral, porque recuerden que el PCR es una prueba que ve el ARN viral. Entonces podemos pedir proteína NS1, podemos pedir PCR. Los dos bajan ya en fase crítica y en fase de recuperación. La IgM en fase febril es baja, pero empieza a subir en fase crítica y se mantiene la IgM hasta el día 10, ¿no? Y la IgG primaria está en todo el camino de la enfermedad.
¿no? ¿Para qué sirve esto? Para que no le pidas todo al paciente. Porque a veces le pedimos todo, ¿verdad? Hay que pedirle lo que realmente necesita. ¿Qué es lo malo del PCR en tiempo real? Como ve el virus, ve el ARN del virus, no distingue cuál sí, cuál no. Virus muerto, virus vivo, para él es lo mismo. Entonces, si yo tuve COVID, ya pasé la etapa de que puedo infectar a otros pacientes y me hago una prueba de PCR, sale positiva. Pero yo ya pasé por el COVID, ya no contagio a otros pacientes porque mis virus son muertos. Pero si me hago una prueba de PCR en tiempo real, pues me va a salir positivo. Y ahí me van a encerrar otra vez otros 6 días en casa, ¿no? Eso pasaba y nos peleábamos todos, todos los médicos en reuniones así. Bueno, un burro, ¿por qué no leemos? Bueno, pero es así. Entonces, tenemos los leucocitos que empiezan a bajar a la fase crítica, ¿no? Y en la fase de convalescencia vuelven a subir. El hematocrito en fase febril normal y en la fase crítica empieza a tener su repunte muy alto y baja en la fase de recuperación. Y la fuga de plasma, que en la fase febril es mínima, se aumenta en fase crítica la fuga de plasma que vuelve en la etapa de convalescencia de forma normal. Entonces, ¿cómo resolvemos el tema de la fuga de plasma? Escucho ofertas. Levante la mano. ¿Cómo resolvemos? Hemos dicho que el endotelio está roto. ¿Cómo? Wow. Bien. ¿Cuáles son las propiedades del albúmina? Levanten la mano. Mantiene la presión oncótica. Bien. La albúmina mantiene la presión oncótica en el vaso. ¿Se acuerdan de la fisiología de Guyton? Les conté que Guyton era intensivista. No. Guyton, el que escribió el libro así, era intensivista. ¿Se acuerdan que Guyton describe al flujo laminar del vaso y los glóbulos blancos y rojos como un flujo en fila india? Se llama flujo laminar. O sea, no va desordenado, va en fila india y no va por las periferias. Esa capacidad de que los elementos formen de la sangre vayan por el centro lo hace las proteínas, entre ellas la más importante, la albúmina. Aparte que todas las hormonas y medicamentos se transportan gracias a la albúmina. Han debido leer en farmacocinética, creo que están ahora en farmacocinética. Todo se transporta a través de albúmina o proteínas. Si no hay proteínas, nada se transporta y no funcionan las hormonas tampoco. Entonces, una de las soluciones, lo que dice su compañera, que tal vez sea necesario usar albúmina exógena para mejorar la presión oncótica y así evitar más salida de líquido al tercer espacio. Obviamente, la albúmina es cara. Entonces, ¿qué le podemos dar al paciente? Proteínas. Alimentación mediante proteínas. Y ahí tenemos que ver cuánto de proteína necesita nuestro cuerpo. ¿Alguien se atreve a decir cuánto de proteína? Los que van al gimnasio. Yo se lo tengo. Pero ya levantó la mano. 1.2. Bien. 1.2 a 1.6, dice su compañero. Nuestro compañero pesaba 95. Vamos a usar 1.6 porque 1.6 versus 2 gramos de proteína no hay diferencia. Así que los que quieren usar en los gimnasios le dicen los instructores, ¿no?
le voy a dar un régimen de 2 gramos de proteína día. Versus 1.6 no hay diferencia. Así que gastas más si es 2 gramos de proteína día por kilogramo de peso. Mejor 1.6. 1.6 por 95. 152. ¿Cuánto? 152. 162 gramos de proteína día. 152 gramos de proteína día. Eso deben darle a sus pacientes. Ahora, ¿cómo le doy? ¿Cómo le doy? ¿Cómo? Ya esa es otra clase de nutrición. Pero usted necesita saber cuántos gramos de proteína tiene la carne, cuántos gramos de proteína tiene el huevo, cuánto de proteína tiene la leche, cuánto puedo dar. ¿Qué hacen en el San Juan de Dios con los recutales estatales? Lo que hacen es darles claras de huevo. ¿Vale? ¿Han leído esa dieta? Dieta hiperproteica más 6 claras de huevo. ¿Lo ven? Bueno, nosotros vamos a utilizar un complejo de proteínas que se llama complemento nutricional, puede ser CN. No voy a decir la marca porque ellos no me regalan ni un mandil. Ustedes van y piden un complejo nutricional y en cada manito que les da le dice, por cada uno tiene 20 gramos de proteína. Algunos dicen 40, dependiendo del frasco. No voy a decir la marca porque ellos no me regalan nada. Entonces, y ahí van dando a su paciente de acuerdo a lo que comen en la casa y de acuerdo a lo que tienen también para complementar con eso. No es nomás tratar al paciente por tratar. Deben ver la dieta, deben ver qué actividad van a hacer el paciente, aparte de darle solo paracetamol, porque nos dicen que son un médico de paracetamol, ¿no? Hay que ver la dieta, hay que ver qué actividad realiza el paciente, quién es su compañero en la casa para que lo ayude en caso de emergencia, ¿no? Darle su medicación oral. Y la palabra más importante, ante signos de alarma, los signos de alarma. Señales de advertencia. Ante signos de alarma, esta traducción de inglés nada que ver. Señales de advertencia, dice. Dolor o sensibilidad abdominal, vómitos persistentes, acumulación clínica de líquidos, sangrado de mucosas, letargo, inquietud, hígado agrandado. Nosotros debemos decirle al paciente que debe regresar. Ante esta posibilidad, usted debe devolver inmediatamente. Y empezamos a hacer nuestros tratamientos ya en el hospital, ¿no? Empezamos a hacer todo. Bueno. Quien el dengue grave, que esto ya ustedes cuando regresen ya me lo mandan. Pérdida grave de plasma que conduce al shock. Acumulación líquida con dificultad respiratoria, sangrado severo, compromiso orgánico grave, aumento de enzimas hepáticas como la ST y ALT, alteración del estado de conciencia, corazón y otros órganos. Ante esas fallas que son más graves que ocurren cuando ya el paciente está internado, ustedes no se deben quedar con el paciente. Deben mandarlo a otro lugar, primero estatal, para que lo puedan compensar en ese lugar. Si tu paciente llegó al hospital con una presión de 120-80 y ahora tiene una presión de 90-60, seguro está en shock. Entonces no te lo quedes. Porque si tú le vas a seguir dando líquido por tu suero, lo único que vas a conseguir es que se siga encharcando más. Y si no usas albúmina, como dice la compañera ahí, va a seguir encharcando más y aumentando más. ¿Ok? Para esto les voy a pasar el artículo, es un artículo de la India. Escriben harto lo de la India por si acaso. Y les voy a pasar el manual actual de dengue, de Bolivia. ¿Ya? Nos vemos.